Hola amigos y amigas, bienvenidos una vez más a nuestro podcast de Imagen Bautista, donde estamos para conversar sobre libros y temas interesantes. Vamos a tener hoy una nueva conversación y vamos a saludar a nuestros hermanos con los cuales siempre estamos aquí conversando. Franco, ¿cómo estás? Bien, contento y dispuesto a escuchar sobre el libro del que vamos a estar hablando hoy. Carlos, ¿cómo estás tú? Muy bien, gracias a Dios, gracias a todos los hermanos por sintonizarnos una vez más y esperamos que se puedan seguir sumando y decirles de que si les gustó el podcast, por favor compártanlo también por redes sociales para que más personas puedan ser bendecidas también por el pequeño aporte que tratamos de hacer para motivar el crecimiento de nuestros hermanos también. Así es, hermanos, pueden compartirlo ahí y escucharlo por las diversas redes sociales. Bueno, hoy tenemos la oportunidad de hablar de un tremendo libro, el cual no voy a decir su nombre ni su autor, porque para eso nuestro hermano Carlos va a estar contándonos sobre este libro. Cuéntanos entonces, Carlos, ¿cuál es el título de este libro? ¿Cuál es su autor? Bueno, esto es un libro que son dos libros en uno, que en la publicación en español, los hermanos de Teología para Vivir le pusieron por nombre Victoria sobre el pecado y la tentación, que originalmente fueron publicados por dos títulos, uno que se llama Con respecto a la mortificación del pecado en los creyentes, y la segunda parte se llama De la tentación, la naturaleza y el poder de ella. Bueno, el título es mucho más largo en inglés, pero lo resumí solamente con respecto a eso, que son nuestros hermanos de Teología para Vivir, con su editor, Jaime Caballero, nuestro hermano también, con el cual hemos trabajado como Imagen Bautista. Lo editaron para hacer una sola publicación, ya que está muy relacionada por el formato en el cual Owen lo escribió, que es indispensable leer los dos al leer los dos. A veces hay dentro del libro también Jaime en la introducción habla un poco de cuál sería primero, cuál después, y él ahí da las razones por qué puso primero uno y luego el otro, en el sentido del orden. Pero la verdad es que si la persona lo lee en otro orden no le va a hacer mal. Son solamente decisiones del razonamiento con el cual John Owen, este gran pastor y predicador puritano, desarrolla el tema del libro. Bien, oye Carlos, pero de repente hay hermanos que se preguntarán, ¿y quién es John Owen? ¿Tú podrías contarnos quién es un poco, si John Owen, cuándo vivió, cuál fue un poco su vida? Uh-huh. Bueno, John Owen está dentro del puritanismo inglés del siglo XVII. Él es considerado como el príncipe de los teólogos de los puritanos, y algunos le ponían como, entre comillas se podría decir, sobrenombre o nombre, como un apodo del Calvino de Inglaterra, por toda la influencia que él tuvo en el desarrollo del puritanismo, porque él también estuvo de la mano, uno, bueno, como teólogo, y otro que él fue el consejero personal de Oliver Cromwell, que fue uno de los líderes también de toda la revolución puritana que hubo ahí en ese lugar, y al mismo tiempo él fue rector de la Universidad de Oxford. Entonces él también tuvo mucha influencia en la formación de los ingleses, sobre todo de los teólogos y los pensadores ingleses. Así que eso es como más o menos él está en el ambiente que le dice la transición entre la Edad Media y el modernismo. Y bueno, la época en la cual estuvo él trabajando ahí fue muy complicada. Mucho debate, mucha polémica, mucha guerra también con los reyes, que algunos no eran nada muy buenos. Entonces él también tuvo un rol muy importante en el desarrollo también de la confesionalidad, ya que él fue uno de los líderes a cargo del desarrollo de la declaración de la Asamblea de Savoy, que también significó un gran aporte para nosotros los bautistas, ya que fue una de las confesiones en las cuales se apoyó la hermosa confesión de 1689. Eso podría darle a grandes rasgos.
con respecto a él, bueno, su formación fue de nivel, se podría decir, académico, una persona que tuvo una muy buena educación, pero él a pesar de eso se sintió muy, ¿cómo decirlo?, comprometido con el desarrollo de la espiritualidad de su tiempo, a pesar de que uno podría decir el tiempo puritano a veces puede estar muy idealizado. Sin embargo, él cuando dio clases en Oxford se dio cuenta de que los chiquillos no eran nada muy, iban a la iglesia todo lo que quiera, pero al momento de los que hubo había una total contradicción de sus vidas con lo que decían confesar y creer en los domingos, en sus parroquias, como se suele decir, en sus lugares de culto. Entonces eso les preocupó mucho. De hecho, gracias a toda la introducción histórica que hace nuestro hermano Jaime en el inicio del libro, también nos ayuda a entender el porqué del libro, que en el fondo partió como sermones y luego decantó en la producción de los libros harto tiempo después. Así que también eso nos ayuda a entender por qué John Owen escribió lo que escribió en estos dos libros tremendos. Sí, entonces podríamos decir dos cosas de Owen que son curiosas, quizás para nuestro tiempo. Podríamos pensar que Owen era un pastor y a la vez era un académico, y también Sí. que él hizo su libro porque al principio fueron sermones y esos sermones se transformaron en libros. Así ¿Cierto? es. Sí. Sí, Así es, sí. muy interesante. De hecho, Jaime también hace unos análisis también con respecto a Owen como persona y dice, claro, él era un teólogo, pero también, a pesar de que se podría decir era polemista, o sea, no era un teólogo solamente, porque imagínate, de Oxford, etcétera, uno podría decir, claro, tiene que cuidar una cierta imagen, pero él era polemista sin necesidad de andar buscando pelea necesariamente, a eso se refiere, sino que trataba de responder a su realidad, pero no era solamente de escritorio, sino que también él le gustaba también influenciar, conversar, ayudar. De hecho, se le adjudica también una parte, ¿cómo podría ser? Hombre de Estado, en el sentido de la influencia que él tuvo también en el desarrollo de la política, podríamos decirlo, puritana de la época. Uh-huh. Un hombre muy interesante. Franco, ¿algo que quisiera Sí. agregar? Solo me acuerdo cuando siempre que me hablan de Owen, su expresión acerca de John Bunyan, que también habla mucho de su carácter. Siendo un teólogo, académico, etcétera, supo reconocer en un hombre simple, podríamos decir, en un hombre sin academia, sin una profesión de las letras como la tenía él, la obra y el poder de Dios. Eso habla también muy bien de su carácter. Así es. Sí, absolutamente. Entonces, cuéntanos, Carlos, ¿cuáles son la tesis de estos libros, las ideas centrales que tú ves en este libro y que puedes destacar para nosotros hoy? Bueno, lo que me gustaría decir, primero, de que yo creo que en la formación de los creyentes, sobre todo, no sé si podría decir solamente el liderazgo, pero ojalá a todo creyente que le gustaría ahondar, ya sea en la teología, etcétera, o su desarrollo personal, yo creo que esto debería ir a la par con el desarrollo de la intelectualidad, ya sea, me refiero a análisis, exégesis, teología sistemática, etcétera, teología bíblica, todas las herramientas que nos permiten analizar la palabra de Dios para poder entregarla de buena manera en nuestras congregaciones o defenderla, ya sea en conversaciones. El desarrollo de la espiritualidad experiencial, que es lo que busca desarrollar Owen en este libro, que la persona pueda darse cuenta de que vivir para Dios también tiene dos caras. Owen parte de que también el cristiano tiene una posición justificada por la fe, tiene una santificación por causa de la mediación, el pago de Cristo por nosotros, pero al mismo tiempo las escrituras exhortan al creyente que tiene que vivir coherentemente con respecto a ese llamado.
no perfectamente, pero sí sinceramente, que no es lo mismo, Claro. pero que tiene que reconocer de que la vida del creyente va a estar siempre sometida a la tentación, a las acechanzas o, como decirlo, las amenazas del pecado remanente que está en el creyente. Se podría decir que la tesis de la primera parte está basada en Romanos 8:13, donde dice: porque si vivís conforme a la carne moriréis, pero si por el Espíritu vosotros mortificáis las obras del cuerpo, viviréis. Y ahí parte analizando las obras de la carne, el asunto de la concupiscencia, la diferencia entre la tentación y el pecado, el entrar en tentación, el peligro de entrar en tentación, y cómo todo esto, a pesar de que es por fe, requiere una labor del creyente, pero siempre bebiendo y basado en lo que el Señor hizo por nosotros, en sus promesas que están en la palabra y la acción del Espíritu Santo en él, que le va habilitando, dando poder para poder llevarla a cabo. Esa sería como la tesis en la cual parte, y después él va, la verdad que leer este libro de Owen, por lo menos, junto con, yo podría poner el paralelo a Edward, se podría decir, a pesar de que están hartos años, hartos siglos separados, es como leer un análisis de un médico, cómo el hombre va eh, analizando pedacito por pedacito la tentación, cómo puedes caer ahí, el vigilarte, el analizarte en tus debilidades, y al mismo tiempo, como les decía yo, a pesar de que somos llamados a la perfección y la vamos deseando cada vez más, al mismo tiempo tenemos esas debilidades, pero en la sinceridad, no en el sentido de decir, bueno, yo soy así y así me voy a morir, ¿no es cierto? Eso parece sincero, ¿ah? Pero no, pues no es sincero, sino que sincero congruentemente a la nueva naturaleza que tenemos. Sí. Oye, Carlos, y usa bueno, la primera parte usa una palabra que, y así titula un poco el libro, ¿no? La mortificación. Nos dice, Sí, nos podría decir qué es la mortificación y qué no es la mortificación? Que creo que igual lo pone ahí en una parte. sí, él analiza, bueno, él parte con el mismo, ocupa el griego, que dice que el mortificar es en el fondo hacer morir, está relacionado con mortificar es hacer morir la, la fuerza, las astucias del viejo hombre para poder llevarla a cabo por el poder del Espíritu Santo, y quitarle esa fuerza que tiene también el viejo hombre, el pecado remanente que fue la que nos hizo las consecuencias del pecado en nosotros. A eso se refiere Claro. con la mortificación, hacer morir. Eso es como lo textual. Ya. ¿Y qué no es mortificación? ¿Te acordáis más o menos qué decía sobre qué no es mortificación? Bueno, él parte en el fondo, no me acuerdo si lo dice textualmente, ahora que me lo dices tú, pero sí Hay lo que, es que estaba mirando el índice de un capítulo, sí, el 5 creo, que salió. sí, o sea, ya, sí, ahora sí me acuerdo. Bueno, él parte diciendo de que mortificar no es lo mismo que tomar una disciplina basada en las fuerzas, eso lo pone como de entradita, sino que está basado en cómo el Señor nos va ayudando. Entonces, sí, hay una parte donde él también analiza a veces los sutiles engaños, eh, en las cuales puede caer el creyente. Primero, de que no significa de que ya no va a pecar nunca más. Eso lo pone como base. No lo va, Claro. por mucho que te esfuerces, no se va a poder destruir, porque está encarnado, por así decirlo, en nosotros, la tendencia a pecar, pero sí le puede ir disminuyendo el poder hasta que prácticamente ya no tenga poder sobre él. Lo que dice también es que hay que tener cuidado de que no significa dejar de hacer lo malo, disimular, parecer buena persona, y no significa necesariamente que sea una persona como tranquila, parsimoniosa, eh, sosegada, que sea como a veces se dice un pan de Dios. No, Claro. no es eso. Esas son como las principales eh, cosas que él dice. Y también él siempre dice, toca cuando
se dice en las escrituras, guarda tu corazón, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Claro. Él dice de que ese guardar tiene que ver con la palabra vigilancia. No habla así como de cuidarlo, qué bonito mi corazón, puede ser que se tome por ese lado, así que puede pintar también, corazones. Sí, que cada día soy más bueno, sino que él dice no, al contrario, tienes que estar vigilante. Y él dice que esa labor de la mortificación tiene que ver con el día a día del creyente que lucha para que ese pecado remanente, que se aprovecha de la concupiscencia, para darle poder para que la persona engendre el pecado. Y ahí es donde el creyente ya pasó de estar solamente tentado, sino que entró en la tentación. Que es lo que Cristo pidió por nosotros. Que ya entrar en tentación es como estar en el área en la cual ya estás a un paso de pecar. No es que estés solamente mirando el pecado, sino que te metiste al área del pecado. Claro. Entonces, eso es más o menos las comparaciones que hace John Owen también para ayudarnos a ver también a veces cómo nos podemos autoengañar, que la astucia del pecado remanente que está en uno es impresionante, pero no significa que el cristiano no pueda sentarse y decir, a ver, ¿en qué área soy débil yo? En las veces que he caído o que he reiterado el pecado, ¿por qué? ¿Qué es lo que yo hice? ¿Qué pasos yo tomé? Y cómo eso se aprovechó de mí y me llevó ya de nuevo otra vez a pecar. Entonces ahí donde dice, ahí donde se aplica ese texto, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Qué es lo que hace que también tu corazón, así como busca la virtud de Dios, también busca el pecar, el traicionar a Dios? De hecho, tiene palabras a veces muy duras, a veces es muy tierno, bueno, para escribir, para aplicar las promesas, etcétera, y al mismo tiempo dice, ojo, ahora tú estás en victoria espiritual, sí, estoy súper bien, ya, ojo, porque igual podéis caer de nuevo. Claro, ahora es cuando más hay que cuidarse. Sí, incluso dice, incluso en los momentos en que tú te sientes que estás en la bonanza espiritual, es uno de los lugares donde igual más puedes caer. Y habla de David, que él estaba relajado, por ejemplo, dice, y donde estaba con todo por así decirlo, con toda la libertad de estar en el palacio y no fue a la guerra, ¡pa! Ahí fue donde justamente cayó nuevamente. Claro. Bien, oye, muy interesante. Por lo que veo, perdón, Dale, no, hace un énfasis importante en la obra del Espíritu Santo, en esto absolutamente. Absolutamente, es un libro que está pero saturado de lo que es el Espíritu Santo. Oye, ¿los reformados creen en el Espíritu Santo? No, pues somos vitinarios, no sé cómo decirlo. ¿Ah? Vitinarios, binario, creen en el 0 y en el 1 nomás. Entonces, claro, no, la verdad que ahí somos ¿cómo se llama esto? Miramos lo que queremos ver, ¿no? No, pues la verdad es que como dijiste tú, Franco, sí, está lleno de cómo se aplica el Espíritu Santo, cómo lo va ayudando, cómo le da poder al creyente. Por eso les decía que a veces es muy tierno en el sentido de decir, afírmate al Señor, Él no te va a dejar, Él va a estar contigo, y como te ama te va a disciplinar, a lo mejor va a ser un momento, incluso él dice, hay parte donde dice, cuando David dice, como que sentí que el rostro de Dios, sentí la espalda de Dios en vez de su rostro, dice, eso es justamente, y eso está bien, dice, te va a hacer bien. Entonces uno dice, pero ¿cómo me va a hacer bien? Sí, claro, dice, te va a hacer bien, porque a veces Dios hace eso, pero no porque te odie, sino porque te ama, y es para que tú veas la gravedad de a lo que tú puedes llegar, y que necesitas sufrir ese dolor para que te puedas acercar más al Señor. Eso en el fondo lo que busca hacer. ¿Qué otro detalle le puedo decir? La persona, si quiere acceder a leer este libro, hay que leerlo de a poquito. Incluso hasta se puede leer de forma devocional. Aquí es lo que voy yo. Cada subtítulo, porque uno ve el índice y uno dice, ¿este libro cuándo termina? No sé si... Es inmenso. A todo esto, ¿cuántas páginas tiene, Pablo? O sea, Carlos, ¿cuántas páginas tiene? Casi 400. Casi 400. Casi 400, le faltan como 12 nomás.
Y creo Pero que hasta la última hoja, así. hasta el fondo, sí, hasta el fondo llega con letras. Faltó que en el cartón no tuviera. Sí, no le puse ni una hojita blanca al final. No, Claro, lo que le iba a decir también de que aquí es lo que me refería en el sentido devocional, que la persona puede leer pedacito por pedacito, subtítulo tras subtítulo y masticar ese tema que está ahí. Porque le va a dar para harto para reflexionar, la verdad. Harto para reflexionar. Y la persona puede decir, ya, a ver, por ejemplo, no sé, acá dice, ¿cómo el espíritu mortifica el pecado? A, maneras en que el espíritu mortifica el pecado. Y dice, uno, al hacer que nuestros corazones abunden en la gracia y en los frutos que son contrarios a los frutos y principios de la carne. Y ahí tienes una página nomás, una página nada más. Entonces, con eso que te entrega ahí, tú puedes perfectamente masticarlo, analizarlo y que penetre tu corazón para llevarlo a la práctica. Lo rico del claro. libro, que me parece que también en el texto de la introducción, cuando lo habla el editor Jaime, Ya. en el original el libro no es tan largo, a pesar de que sí es largo, pero por qué en el español a veces parece muy largo? Porque para no perder el, ¿cómo decirlo? El poder, el peso del argumento, le introdujeron las citas bíblicas. Entonces no tienes que andar corriendo con la Biblia al lado para afirmarte en lo que dice la palabra de Dios, por supuesto, no solamente en lo que dice Owen, sino que reafirmarlo. Entonces lo que Claro. hicieron, le insertan el versículo y tú lo Mm, lees de ahí mismo. Entonces, sí, eso por lo menos también se agradece mucho a los hermanos editores por lo que hicieron, porque también ayuda a continuar avanzando con el libro. Ocupar toda la ley de Dios como al mismo tiempo a veces como una forma de corregirte, de también de autoanalizarte, de forzarte en el buen sentido de la palabra a hacer lo que les decía yo, lo sincero, el realismo del creyente delante de Dios, no la sinceridad de como lo dije en forma caricaturesca, sino que como el creyente puede ser sincero delante de Dios y buscar esa ayuda donde lo necesita. sí. Muy interesante el libro, muchas cosas interesantes que uno puede sacar y como tú decías, hay que masticarlo de a poco, en verdad es un plato fuerte este, ¿eh? Sí. Puedo Sí, hacer una observación Sí, dale también, nomás. pero no, destacar. Yo sé que Carlos ya lo ha mencionado así como en varias ocasiones, pero sí destacarlo, el trabajo tremendo que se agradece de las introducciones que hace Jaime a estos libros, absolutamente, para contextualizar quién es el autor, en qué periodo histórico se dio, eh, absolutamente. incluso, incluso por qué para Latinoamérica sería relevante un libro así. Me parece fantástico. Y lo otro que estoy leyendo y viendo y confirmando es que Owen, de hecho, en el comentario hebreo, tendía a poner las citas de la Biblia en griego, por ejemplo, o en latín a otros autores, las pone en el texto, ¿no? Y por lo general uno encuentra así los textos también en inglés o en otra cosa. Y Sí, aquí pusieron las traducciones de esos textos y el sí, la original a pie de transliteración. página. Correcto, Sí, entonces genial, o sea, tenía el texto para entenderlo en español, pero también lo puedes revisar en el original al pie de página, entonces sí, me parece sí, eso fenomenal. fue, sí, fue muy bueno ese aporte de Jaime. Entonces la persona, si no sabe griego, puede leer la transliteración de cómo se dice el término, le va a ayudar también quizá en su desarrollo posterior si es que la persona quiere ir interiorizándose. Sí, bueno, eso a destacar mucho de Jaime, de que también su propósito de la editorial Teología para Vivir es exactamente traer los textos completos al español, porque había un fragmento por ahí de Sí, la mortificación, creo, ¿cierto? Pero están lo los dos, que él... Ah, están los dos, ya. están los dos en publicación por separado, pero yo creo que es como Son fragmentos. sí, mira, si solamente lo analizara en el sentido de volumen, Ujú. es como un tercio de cada libro. Está completo, pero está resumido, eso es. Ya, resumido, ya, ok. Igual, por ejemplo, en el sentido de, por ejemplo, a lo mejor
un nuevo convertido, a lo mejor este libro le sería mucho, pero el otro, el que está resumido, sería igual le va a bendecir y le va a ayudar un montón. La única Claro. diferencia es que después si puede adquirir que el texto completo le va a ayudar mucho más. Claro, más profundidad. Sí, yo, por ejemplo, el Claro. otro, el que está resumido, yo eso se lo recomendaría, por ejemplo, perfectamente a un joven, a un adolescente, un joven de enseñanza media quizás, un nuevo convertido también le serviría mucho, mucho, mucho. Si después puede adquirir la versión completa, no, ahí le va a sacar más el jugo. De hecho, como una vez lo comenté en un video, porque estoy haciendo en YouTube, quiero hacer un resumen de todos los principios que salen en el libro. ¿Ya? Hice una introducción y hice una primera parte. Ujú. Yo este libro lo he leído, es tercera vez que lo leo. Lo leí 2 veces en inglés y ahora es tercera vez que lo leo acá en español. Y sí, la verdad que hay que leerlo de nuevo porque es un tratado tan heavy, pero de tanta ayuda, puedes sacar cosas tan buenas. De hecho, estaba mirando, una vez estuve comparando todas las citas bíblicas y yo decía, si estas citas bíblicas lo hago al revés, puedo hacer una Biblia estudio de John Owen. ¿Cachai? Puedo hacer una Biblia Quizás estudio, salga algún día, como están saliendo ahora de autores. la Claro. de Spurgeon, la de Matthew Henry, claro. Si Claro. algún editor escucha este podcast, si hace eso, le aseguro que le va a ir re bien. Sí, sí, pero ya hay Tendría que copyright, esta idea es nuestra esta idea es copyright. claro, sí, Pero voy a ir al hermano, las tiro. ideas no tienen copyright. No, pues sí, pues tú vas y haces un libro y listo, ahí está. La Ah, vendo. ya, ahí sí. Hay que Así hacer. que sí, la verdad que es un misil, un libro para leer detenidamente. Me faltan como unas 10 páginas para terminarlo, como les decía. Y claro, la primera parte habla de la mortificación, la segunda parte habla de la tentación, para que la persona pueda analizarse, ver, eh, en evitar ceder, caer en la tentación, tomar todos los recuerdos que tenga que tomar. eh, y como decía Franco también, la verdad que puede ser, eh, como hiciste notar lo de la introducción, la, la aplicación para Latinoamérica, o para cualquier persona que lea, pero ¿por qué lo puso Jaime ahí? Porque él decía de que justamente a veces se está hablando de un evangelio solamente de que Dios te ama, y de hecho en la segunda parte, eh, me parece que en los dos libros lo toca, él cita el texto, creo que es de Isaías, o Jeremías, donde dice, como que Dios les dice a los profetas falsos, les dice, oye, ¿por qué le dicen paz, paz a la gente? O Mm, le dan curas, le dice, si sí. por debajo hay corrupción, no lo hagan. Como que les quiere decir, díganle la verdad. Y Owen en el fondo te hace eso, te confronta a ver qué tan congruente estás viviendo tu vida, pero no te deja tirado, te dice ya, ahora tomemos todas estas herramientas que tenemos acá, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo las vamos a aplicar? ¿Cómo te pueden ayudar a ti? Muy interesante. Bueno, ya hablaste un poco de alguna aplicación práctica, pero si alguien va a pescar este libro, va a meditar en este libro, va a ir página por página ahí masticando este alimento, ¿qué aplicaciones Mm. prácticas tú crees que tiene directamente que uno pudiera decir respecto al libro, a la vida de las personas que van a leer? Sí, mira, el libro puede dejarte bien mal en el sentido de que te va a confrontar mucho. eh, Owen prácticamente dice, si tú este trabajo no lo vas a tomar a diario, eres un hipócrita igual. ¿No? De repente llega a ser como si uno dice, no, este gallo está mal, vive, ¿no? Como vivía en la época puritana, ¿no? Lo más que podía pecar era, no sé, pegarse en el dedo y pensar un garabato, porque no tiene las mismas tentaciones que tenemos en esta época. Sí, es posible, pero cuando él describe la vida que tenían los jóvenes en esa época, la verdad que estamos hechos del mismo material nomás, solamente hay otras cosas Sí. disponibles. Cambió algunas cosas Y externas, ¿no? absolutamente. Y puede ser un libro que a veces, en el sentido carnal de la palabra, te frustre.
porque la persona va a decir, no, esto es muy exagerado, ¿para qué tanto? Bueno, justamente por eso, porque a lo mejor somos livianos en ese sentido. Entonces nos gusta que nos soben la espalda, nos doren la píldora, barremos la basura debajo de la alfombra, en el sentido espiritual, pero después él te va diciendo, te va dando tantos alicientes también de cómo Dios te va, porque él nunca te dice que esto lo vas a hacer solo, de hecho te dice que es imposible, no lo vas a poder hacer solo, pero la verdad que encuentras tanta riqueza para poder avanzar a la imagen de Cristo, que eso en el fondo es. Que eso es lo que busca John Owen, y es lo que busca también el mismo Espíritu Santo. Solamente él dice, mira, pero parece que se nos olvidó. Y estas son las cosas que deberíamos hacer, y estas son las cosas que también Dios va a hacer por nosotros. Creo que eso también es clave, si estoy entendiendo bien. De algún modo, otro de los aspectos, no solo el mundo rosa que nos planteamos muchas veces en los cristianos, la vida light, como decías tú, relajada o liviana que llevamos, eso es una parte, pero también el reconocer el lugar que el Espíritu Santo debe tener en nuestra vida, que no está solo para las manifestaciones extrañas o para no sé, momentos específicos, sino que Él está ahí para hacernos vencer, para santificarnos finalmente también. Creo que también recuperar esta idea o este concepto que la Biblia nos enseña sobre la obra fundamental que tiene el Espíritu Santo en nuestras vidas. Jesús dijo, les conviene que yo me vaya para que Él venga. Entonces a veces como que no estuviera, como que no es necesario. Creo que también este libro puede ayudar a eso, a considerar el peso que significa o lo importante que es la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Así es. Sí. ¿Qué más? ¿Algo más que nos añadas, Carlos, de las aplicaciones? No, yo creo que ya los puse casi completo. Bueno, es un libro con el que está ahí que creo que aquí hay una cita de, no me acuerdo quién es, parece que era de Sir Ferguson, que lo dice muy bueno. Dice, si vas a leer esto, tienes que prepararte a ti mismo para el cuchillo. Dice, pero ese cuchillo es el bisturí de uno de los más excelentes cirujanos espirituales del alma en toda la historia de la iglesia. Y sí, claro, o sea, nada más que lo que dijo ahí lo dijo muy muy bien, y es la verdad, son de esos libros que uno va a leer una y otra vez, por lo menos en el caso mío, porque siempre uno va a quedar así como diciendo, no, parece que no le saqué bien el juguito, y creo que me puede ayudar. Bien, pues Carlos, es muy muy interesante este libro, y la característica de los puritanos era esa, ¿no? Estrujar los textos bíblicos y a la vez entrar al alma como cirujanos, entrando profundamente. Así que quien lea este libro va a poder disfrutar de eso y va a, como decías tú, a sufrir el cuchillo. Bien. Pero para bien. Para bien, claro, sí, para bien. Para su santificación. Así es. Bien, hermanos, entonces vamos a ir despidiéndonos. Franco. Amigos, que espero haya podido disfrutar tanto como yo esta exposición y revisión del libro de Owen, editado por Teología para Vivir, y invitarle a ellos también que puedan visitar la página en Facebook de la editorial, que puedan ir mirando, hay bastantes textos muy muy buenos que pueden ser para su provecho, y de nuevo que nos sigan escuchando, que sigan comentando ahí en redes sociales, que nos puedan hacer sus recomendaciones, sus comentarios, para seguir creciendo, seguir mejorando y para ser también de algún modo de utilidad para quienes escuchan. Así que eso, saludos. Carlos. Sí, bueno, reafirmar eso también. Había, no me acuerdo, un autor parece que también hacía un comentario y decía en la introducción, parece, de este libro, uno de estos decía, ¿por qué perdí tanto tiempo leyendo tantas cuestiones malas? Sí, creo que no que tirar, hace eso,
Sí, también lo hizo una paráfrasis, me acuerdo, parece, pero lo había leído en otro autor, no me acuerdo si fue Piper o Keller, Ah, ya. ya no me acuerdo quién fue el que dijo. Claro, y uno dice, pucha, pero estos son muy complejos. Claro, pero es que si no te tiras a leer algo complejo, nunca va a poder ser desafiado a subir esa escalera. Uno no tiene nada de malo el libro sencillo, tiene su propósito, pero es para que lo ocupes como un peldaño para subirte al otro libro, para ir leyendo cosas complejas también, como esto, que es una cirugía en el alma también para ayudarnos a nosotros, así que búsquenlo si lo pueden adquirir y para, como dijo Franco, la verdad que va a ser de bendición para ustedes, así que muchas gracias y que los puedan disfrutar. Bien, agradecemos a nuestro hermano Carlos que nos estuvo comentando entonces este libro, Victoria sobre el pecado y la tentación de John Owen, editado por Jaime Caballero en la editorial Teología para Vivir. Así que hermanos, lean este libro, un libro imprescindible, clásico, el cual tenemos que leer para profundizar en nuestra vida. Así que gracias una vez más por acompañarnos, nos esperamos que puedan seguir escuchando nuestros podcasts, así que nos vemos en el próximo episodio si Dios quiere. Adiós.